están dando vueltas. Pero nosotros no vamos a seguir extendiéndonos en esto porque tenemos un invitado en nuestro móvil para hablar al respecto. Gaby. Exactamente, bueno, este es el proyecto de Julio Cobos, como bien decías, un proyecto que presenta todos los años. Esta vez tuvo su aprobación en Cámara de Diputados, pero siempre quedaba en proyecto, hace mucho que lo viene planteando, y como vos decís, hay análisis ya respecto a cómo puede afectar a las personas, en especial a los niños. Por eso vinimos a verlo al pediatra, al médico pediatra Alejandro Lucchesi, que muy amablemente nos recibió en su domicilio. Alex, muchas gracias. Hola Gaby, buen día. Sí, esto tiene dos tópicos. Un tópico, llamémosle industrial económico, que son la disminución del consumo de energía. Convengamos que justamente Julio Cobos esta es la tercera vez que presenta ese proyecto, o sea que hace más de 20 años que está. El uso horario que tenemos es del año 1963. A partir de ahí se estima distribución horaria mundial en un sistema organizado GMT que se llama, que es el horario que marca el meridiano de Greenwich en Inglaterra, ¿no es cierto? Estamos en +5. Ahora pasaríamos a trazar una hora el reloj, lo cual, sobre todo el efecto se vería a la hora del atardecer, cuando es el segundo pico diario de consumo de energía en general, entre la industria, el transporte y las viviendas. Entonces, con esa visión, el ingeniero me imagino que también tuvo ese estudio por su parte. Con respecto al otro tópico, o sea, el tópico de la influencia de la luz solar en los ritmos diarios, que se denominan circadianos, con respecto a la niñez, también va a haber influencia, la cual no veo totalmente, digamos, negativa, en el sentido de que por ahí vamos a tener un poquito más de horas de luz natural durante el día en nuestros hábitos hogareños y escolares y deportivos, los cuales va a brindar, como quien dice, una mejoría en ese aspecto. Convengamos que desde la pediatría el sueño circadiano del niño recién se adquiere entre las 2 semanas de vida postnatal y a veces tarda hasta los 9 meses, ese famoso bebé que no duerme, que las madres consultan mucho porque sus hábitos de sueño no son abordables tan fácilmente y realmente preocupa mucho. Eso es una cuestión muy individual, va por cada persona, y se genera recién entre los 6 meses y los 9 meses podemos hablar que el niño adquiere el hábito de sueño nocturno. El sueño nocturno tiene mucho que ver con la producción de un neurotransmisor que se llama melatonina, que la fabrica el cerebro durante las horas de luz. Por eso cuando cae el anochecer, digamos, la melatonina está predominante en el cerebro y por eso ganamos, digamos, el descanso nocturno. El impacto que hemos venido viendo con respecto a los horarios y la salud se nota mucho en aquellas personas que tienen justamente por su trabajo cambiado los horarios, o sea, los que tienen que estar despiertos de noche, recibiendo luz artificial permanentemente, entonces no cuentan con este servosistema de control que contamos las personas y los animales, para tener los niveles de glucosa y de actividad y de inmunidad. Por eso los impactos previsibles o que se pueden llegar a producir se ven en los hábitos de sueño y se ven en la posibilidad de defensas del organismo, o sea, la generación de anticuerpos y esas cosas. Bien. Y en cuanto a los chicos específicamente, y más en esta era donde hay tanta pantalla, ¿el cambio de horario puede modificar su conducta, digamos, en forma inmediata, o va a tener que adecuarse, digamos, a cierto tiempo? Como cuando uno viaja al otro lado, al otro extremo del mundo y tiene que adecuarse a esos cambios. Exactamente. Inclusive eso que acabas de mencionar, Gaby, ya lo estamos viendo, porque directamente se ha incrementado muchísimo la cantidad de horas de luz que recibe nuestro cerebro. Y eso influye también en la hormona del crecimiento. De hecho, vemos la cantidad de adolescentes varones, por ejemplo, en los últimos 20 años, todos tienen una mayor estatura, o sea, final a los 18 años, que es cuando concluye el crecimiento estatural del varón, mucho más altos de lo que eran hace 20 años, el promedio de los jóvenes. Eso es debido, evidentemente, a que hay una activación del sistema nervioso hipofisario
donde digamos están las hormonas del crecimiento, se producen los factores liberadores, y ha producido como que es un estándar de crecimiento superior al que teníamos hace más de 20 años. Y eso sin duda es debido a la cantidad de horas de luz que el cerebro está en permanente contacto, digamos. Y la corteza visual, por decirte, todas las conexiones que tiene la retina con el cerebro es tan amplia que mantener el modo día en la persona es muy factible. O sea, de hecho, un pequeño haz de luz en la habitación donde dormimos suele despertarnos. Bueno, ¿vos creés factible que se avance ahora sí con este proyecto de Julio Cobos, más allá de tu función como médico, ¿no? Sí, bueno, y es hora de ver también que la política tiene que ponerse a la altura de las personas, ¿no es cierto? O sea, parece ser que es una decisión tomada por partidos políticos con respecto a administrar dos cosas. Por un lado, la salud, y por otro lado, el consumo de energía, que evidentemente tiene un costo, tiene generarla, transportarla, digamos, tiene, como quien dice, una influencia económica importante. Entonces, es hora de que se valoren todos esos factores y la política esté justamente a la altura donde el ciudadano y sus reales necesidades. Bien. Bueno, chicos, los estamos escuchando como para poder profundizar sobre este tema que es sumamente interesante, como podemos observar, por toda la repercusión que tiene. Sí, Ale, ¿cómo estás? Buen día. No está hola, buen día, Paulo, buen día. Bien, la pregunta era muy simple, al menos de mi parte, porque ayer leía todo esto, te escucho a vos atentamente. Por eso te convocamos y como siempre agradecerte esa amabilidad. Digo, ¿puede tener, para pasar en limpio, algún impacto de que nos tengamos que acomodar todos a que amanezca un rato antes y que veamos la luz un rato antes? Nos llevará 1, 2, 3, 5, 7 días, pero digo, no es nada que el cuerpo no pueda acomodar, no pueda asimilar, que nuestros hijos no es que se van a ir a dormir al colegio o que van a caer sobre el banco dormido. Digo, nada de eso me parece que estamos hablando, ¿no? No, y va a ser, a ver, cambios va a haber, sí. Cambios en los hábitos, cambios, digamos, en los ritmos de sueño, pero no es nada que pueda causar una enfermedad seria. Bien. Obviamente, la correlación de factores que producen enfermedades, siempre tenemos que tener el concepto que son múltiples, desde los emocionales, los ambientales, el consumo de medicamentos, la automedicación, los contagios. De hecho, venimos, por ejemplo, de lo que fue la pandemia. Qué lección sí. que tuvimos cuando tuvimos que estar en cuarentena, sin movernos de casa, cambiando absolutamente todos los horarios que teníamos, porque no podíamos ir a trabajar, no podíamos movilizarnos, no podíamos realizar ni actividades deportivas, nada, y sobrevivimos, los que sobrevivimos a semejantes cambios, gracias al gran poder de adaptación que tiene el ser humano. Exactamente. Bueno, entonces no hacerse demasiado problema, por el contrario, digo, me parece que entre otras cosas va a servir para que adelantemos. Los argentinos somos de cenar muy tarde, de irnos a acostar tarde, yo no, muchos de los argentinos sí, digo, por ahí sirve para acomodar un poco más eso, ¿no? Y eso, exactamente, y vos sabés que eso tiene mucha influencia, porque por ejemplo uno cuando cena, vamos a decir 10 de la noche, que es la hora que cenan los argentinos, que cenamos los argentinos, eso produce un aumento en el pico de azúcar en sangre, o sea, de glucemia, que activa nuevamente las funciones cerebrales, o sea, que nos cuesta después conciliar el sueño, y estamos conciliando el sueño profundo, reparador, después de las 12 de la noche, o sea, ya en el nuevo día. Generar un hábito de cenar un poquito antes, quizá con las últimas horas de luz del día, lo cual va a ser promovido por esta nueva medida, por ahí favorece a que tengamos un mejor descanso nocturno y todo lo consecuente de no descansar bien va a empezar a bajar, como por ejemplo los picos de estrés que estamos viviendo. Exactamente. Bueno, muy interesante realmente para escuchar todos los puntos de vista. Ale, como siempre, mil gracias por recibirnos en esta mañana y por charlar con nosotros. No, por favor, gracias a vos y a Gaby y a Luisito, como siempre. Muchísimas gracias. Gaby, la dejamos porque tiene que ir a descorchar a usted, ¿eh? Sí, empezamos a descorchar el viernes y terminamos el sábado, me parece. Bueno, en un ratito les contamos todo. Gracias, Gaby. Hasta luego. Allí estaba Gaby Yalangosian también en nuestro móvil en